Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor en este día santo. Estamos celebrando este tiempo de la Pascua, de la resurrección del Señor. Y vamos juntos a acercarnos en oración al Señor para pedirle que ilumine nuestra mente y nuestro corazón en la meditación de su palabra este tercer domingo de la Pascua.
Señor, te bendecimos. Juntos, como pueblo tuyo, nos acercamos con corazones humildes, contritos, humillados delante de ti. Te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestro corazón, que ilumines nuestros ojos espirituales a la luz de tu palabra. Muéstranos a Jesucristo, abre nuestro entendimiento. Haz que nuestros corazones estén dispuestos a oír, que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer y a comprender lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, nos acercamos al Evangelio de San Lucas en este capítulo 24, versículo 13. Recordemos que en este tiempo de la Pascua de la Resurrección, que estamos celebrando el misterio central de nuestra fe, es decir, la obra perfecta de Jesucristo, tanto su encarnación, que fue, y la estuvimos considerando obviamente en el tiempo de la Natividad, pero luego su vida perfecta y su pasión perfecta, que llega a la cumbre en el momento de la cruz, donde Él entrega su vida por nosotros. Pero el Señor no solamente murió por nuestros pecados, sino que, como dice San Pablo, Él murió conforme a las Escrituras, pero también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese es el Evangelio apostólico, el Evangelio que hemos recibido de los apóstoles y el Evangelio en el que la Iglesia debe perseverar hasta el fin. Cristo murió, pero también resucitó. Su muerte fue victoria, su resurrección es la gloriosa manifestación de esa victoria sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás. Así que en estos días la palabra de Dios, la liturgia, nos lleva a través de la palabra de Dios a considerar ese acontecimiento sagrado, ese acontecimiento misterioso y el milagro más poderoso que nos revela las Escrituras, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En domingos anteriores hemos considerado esos primeros instantes de la resurrección y los primeros testigos de la resurrección. Hemos visto cómo María Magdalena es esta mujer, junto con otras, que fueron a ungir el cuerpo del Señor, las primeras que reciben esta noticia efectivamente por los ángeles, y luego Jesús se aparece a María Magdalena. Luego sabemos que Pedro y Juan también fueron corriendo hacia la tumba por el aviso de las mujeres, y después en un episodio que no está narrado directamente por el Nuevo Testamento, pero sabemos por el testimonio del mismo Nuevo Testamento que el Señor Jesús se aparece en privado a Pedro y habla con el apóstol Pedro, ¿no? Y después de esto, aquí el Evangelio de San Lucas nos lleva a ver otra aparición de Cristo resucitado. Estamos todavía en el mismo día de la resurrección, es decir, estamos en el mismo domingo santo de la resurrección. En ese mismo día, cuando Jesús se ha aparecido, repito, a María Magdalena, después a Pedro, ahora el Señor se aparece a estos dos discípulos que van de camino a Emaús, esta aldea llamada Emaús. Antes de entrar un poco en detalle en el pasaje, prestemos atención a algo. Estos dos discípulos, como veremos, no son apóstoles, no son del círculo íntimo apostólico del Señor, son del círculo más amplio de los muchos más discípulos que el Señor tenía alrededor suyo. Así que vamos a empezar. Evangelio de Lucas 24:13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estos dos discípulos, como decimos,
Son dos discípulos del círculo amplio del Señor Jesús y estaban de camino a Emaús y muy probablemente ellos vivían en esta aldea de Emaús. Hay más de una aldea que se llamaban Emaús en esos tiempos del Señor Jesús, así que no podemos determinar con exactitud a cuál de esas aldeas se refería, pero esa distancia que nos dice el texto a la que estaba la aldea, es decir, unos 70 estadios, son unos 11 kilómetros aproximadamente. Fijaos que tampoco es una distancia muy cercana, 11 kilómetros andando. No es tampoco demasiado, pero digamos que no está exactamente pegado a Jerusalén. Y ellos estaban caminando hacia esta aldea, probablemente ellos vivían en esa aldea, o probablemente iban por algún otro motivo, pero lo más probable es que ellos estén yendo directamente a donde ellos habitaban. Y mientras ellos caminaban, habiendo sido testigos de todo lo que había ocurrido, pensemos, era la Pascua, y en la fiesta de la Pascua en Jerusalén se reunía muchísima gente, muchísima gente que venía desde fuera para la celebración de esa fiesta tan importante de los judíos. Y ya habiendo sido celebrada, pues muchísimos de los peregrinos estaban de vuelta a sus lugares y ellos estaban caminando, pero para ellos la Pascua, por supuesto, había tenido un sentido diferente, porque en esa Pascua Jesucristo había sido crucificado. Y estos hombres, discípulos de Cristo, estaban conmocionados, ¿no? Estaban consternados por todo lo que había ocurrido. Y como vamos a ver aquí, ellos definitivamente no tenían la fe, la certeza y la claridad o la esperanza cierta de que Jesús iba a resucitar. Es decir, eran discípulos de Cristo, le consideraban un gran profeta, pero definitivamente no habían creído y no estaban seguros y firmes en que Jesús iba verdaderamente a resucitar ese mismo día, que era el tercer día, ¿no? Entonces ellos iban de camino a Emaús hablando de todas las cosas que habían acontecido, es decir, ellos consternados por lo que ha ocurrido venían hablando acerca de lo que había pasado con el Señor Jesucristo, y cuando hablaban y discutían, nos dice el texto que Jesús mismo se acercaba o se acercó y caminaba con ellos. Fijaos cómo es la misericordia y la gracia y el amor del Señor Jesús. No sabemos exactamente por qué el Señor decide acercarse a estos dos discípulos, ¿no? Sabemos por boca del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, que el Señor Jesús dio testimonio de su resurrección apareciéndose a muchas personas. Incluso en un momento concreto se apareció a 500 hermanos reunidos a la vez. El Nuevo Testamento nos muestra solo algunas de las apariciones, ¿no?, que tuvo Jesús resucitado, sobre todo a los 12 y a los discípulos más cercanos. Pero vemos aquí este encuentro, esta aparición de Cristo resucitado a estos dos discípulos, que repito, no sabemos bien quiénes son, solo sabemos que uno de ellos, pues se llamaba Cleofas. El otro discípulo queda misteriosamente sin nombre, ¿no? Solamente sabemos de Cleofas. Pero estos dos discutían entre sí y Jesús vino a ellos. Jesús resucitado. Recordemos que el Señor Jesús ha resucitado con un cuerpo verdadero. La resurrección de Cristo no es solo en apariencia, ya lo hemos dicho. La resurrección de Cristo y la resurrección cristiana significa una verdadera resurrección del cuerpo que ha sido primero verdaderamente muerto. En el caso del Señor, la resurrección suya se produjo en su cuerpo verdadero que volvió a la vida, pero un cuerpo glorificado, es decir, el cuerpo que ya está preparado para pasar la eternidad con Dios en la nueva creación. Es un cuerpo que, aunque es real y es físico y es material, porque veremos cómo el Señor también come con ese cuerpo, y Él en un momento es tocado también
por Tomás, es decir, es un cuerpo físico real, pero es un cuerpo que tiene también propiedades espirituales. Es un cuerpo que tiene unas capacidades espirituales diferentes al cuerpo que actualmente tenemos o que el mismo Señor tuvo antes de la resurrección. Es un cuerpo que, como veremos, tiene incluso algunas propiedades, al parecer, de moverse de un lugar a otro, ¿no? Y casi como desmaterializarse, ¿no? No quiero tampoco especular en esto, pero tiene unas propiedades espirituales. No por nada San Pablo en 1 Corintios 15 dice que la resurrección en la gloria, es decir, cuando resucitemos nosotros en un cuerpo como el que Cristo tiene después de su resurrección, es un cuerpo que él llama un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo de verdad, físico, no es apariencia, pero es un cuerpo con unas propiedades espirituales diferentes. Ahora, este Jesús está caminando con ellos y nos dice aquí que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Podemos ver en este pasaje que sí, el Señor ha resucitado con su mismo cuerpo, pero por una cuestión que solo Dios conoce, el Señor se quiere ocultar de ellos en ese momento. Y los ojos de ellos estaban velados para que para que ellos no le conociesen en ese momento. Pero sin darse cuenta tienen a Cristo caminando con ellos. Y tienen a Cristo a su lado. Y ellos no le ven, no le reconocen. Muchas veces nos pasa así. Nos sentimos nosotros en nuestro caminar solos. Y sentimos como que el Señor no está o no le reconocemos en nuestro camino, y realmente esto ocurre muchísimas veces porque nuestros ojos están velados. Pero el Señor está en el camino con los suyos. El Señor está junto a los que son su pueblo, incluso en medio de su debilidad, porque veremos que estos dos hombres, como he dicho antes, no tenían una fe firme. Verdaderamente eran discípulos de Cristo y habían creído en Él, pero su fe era bien pobre. Y a pesar de eso, en su camino y en medio de sus discusiones y de sus conversaciones, ¿verdad? Muy probablemente conversaciones pues torpes por su falta de fe acerca de lo que había pasado en Cristo, a pesar de todo esto el Señor quiso mostrarse a ellos, el Señor quiso caminar con ellos. Y ahí vemos el amor de Cristo, el amor de Dios, que a pesar de nuestra debilidad, está a nuestro lado, caminando con nosotros, incluso cuando nuestros ojos, tristemente en muchas ocasiones, están velados para verle al Señor. Pero también es posible, y de hecho el Evangelio de Marcos lo dice, ¿no?, que el Señor en su cuerpo glorificado y en este momento para ocultarse de ellos estuviese pues en otra forma, ¿no? En Marcos 16:22 dice que el Señor se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, ¿no? Hace referencia a Marcos a este acontecimiento y dice que el Señor se apareció en otra forma. O sea que el cuerpo glorificado de Jesús, como digo, tiene unas propiedades diferentes, ¿no? Y ellos estaban velados de ver al Señor en ese momento. Ahora, cuando Jesús se acerca a ellos, versículo 17 les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, fijaos, Jesús se acerca de una forma misteriosa a ellos dos y les hace unas preguntas que, claro, para ellos son raras porque en lo que ha acontecido en Jerusalén en esta Pascua ha sido notorio a todos los forasteros que estaban en Jerusalén por la Pascua. Todos sabían que aquel Jesús que era llamado el Cristo había sido crucificado por orden de los sumos sacerdotes y de los líderes judíos, en complot con los romanos, y que habían matado al que se estaba proclamando o siendo proclamado como el Mesías. Entonces era inaudito que un forastero no supiese, ¿no?, lo que había ocurrido en
Jerusalén. Obviamente las preguntas del Señor Jesús apuntan a algo. Jesús obviamente les está haciendo estas preguntas para a ellos mismos hacerlos reflexionar acerca de su fe y acerca de qué es lo que ellos están considerando en sus corazones y en sus conversaciones acerca de Cristo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis? Porque ellos estaban hablando de algo que había acontecido, pero sin la esperanza de la verdadera resurrección del Señor, habiendo sido discípulos. ¿Por qué estáis tristes?, les pregunta, como diciendo, yo no os he enseñado y he dicho tantas veces que yo iba a resucitar al tercer día, que ibais a ver la gloria de Dios, que el templo sería derribado, pero yo lo edificaría en 3 días. El Señor había enseñado muchas veces esto y sus preguntas estaban apuntando al corazón de ellos, al corazón de su falta de fe, al corazón de su duda. Cleofas obviamente le responde como si él fuera pues el único forastero que no se ha enterado de lo que ha acontecido. Pero Jesús está haciendo esta pregunta para mostrarles a ellos mismos su corazón. Ahora, Jesús sigue, ¿no?, en esta misma conversación como para rascar un poquito más y sacar un poco más de lo que ellos conocen y creen. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Versículo 19. Y ellos le dijeron, aquí ya hablaron los dos, Cleofas y el otro discípulo, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fijaos cómo los dos discípulos le describen a Jesús, pensando ellos pues que él es un forastero que no se ha enterado de todo lo que ha ocurrido, y le empiezan a describir en breves palabras el corazón del Evangelio, pero faltando un elemento clave, ¿no? Ellos están dando testimonio del Evangelio al decirle efectivamente, ¿no sabes de Jesús Nazareno, que era un varón profeta? Fijaos que ellos están convencidos y seguros de que él es un profeta, pero todavía no tienen claro que él es verdaderamente el Hijo de Dios, que él es Dios que ha sido hecho carne, el Verbo encarnado, que vino a morir y a resucitar por nosotros. Entonces, ellos dan testimonio de cómo los principales sacerdotes y los gobernantes le entregaron y le crucificaron. Y aquí se quedan, porque ellos dicen, y nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Es decir, nuestra esperanza era que él era el Redentor. Pero claro, esa esperanza en el pensamiento judío pues era esa liberación del yugo de los romanos y de la instauración del reino de Dios a través de este Mesías poderoso, para muchos un Mesías militar, para otros un Mesías también espiritual poderoso, pero para ninguno de los casos un Mesías que moría sufriendo en una cruz. Para ninguno de los casos era un Mesías visto en la debilidad, crucificado, es decir, con la muerte más afrentosa que existía, la muerte más terrible para los peores delincuentes. Ninguno de los judíos, independientemente de la expectativa de Mesías que tuviesen, pensaría que ese Mesías iba a morir en la cruz. Pero aquí está la belleza del Evangelio, y es que Jesús nos ha dejado claro, y ya desde el Antiguo Testamento, que el Mesías, el que iba a redimir verdaderamente al mundo, primero tenía que hacerlo a través de su propia muerte en la cruz, siendo el Cordero de Dios. Si él no iba primero a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para restaurar este mundo, no se podía satisfacer
la deuda con Dios. Él tenía que morir en nuestro lugar para pagar el precio de nuestra maldad. Pero en el pensamiento judío esto era inconcebible. Pero Jesús tenía que vencer a través de su muerte, a través de la debilidad. Repito, ellos llegaron hasta este punto y dicen, esperábamos que era el que iba a redimir, ¿verdad? Pero hoy es ya el tercer día. Y esto puede ser una referencia a que ellos esperaban en cierta manera la resurrección, pero como ya era el tercer día y no habían visto nada, ellos directamente, ¿no? Pues estaban volviendo a su casa. Pero ahora ellos mismos van a dar testimonio de lo que sí se les ha comunicado. Versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, referencia a María Magdalena y las otras Marías, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, fijaos, estos hombres que acaban de dar testimonio de la muerte de Cristo, de la pasión de Cristo, de que tuvieron la esperanza de que Él fuera el Redentor, pero era ya el tercer día, y se estaban yendo desalentados y faltos de fe y de esperanza de vuelta a su casa, ellos mismos reconocen delante de Cristo que incluso han venido unas mujeres. O sea, ellos estuvieron allí cuando María Magdalena y las otras mujeres fueron y dieron la alerta de que el Señor pues no estaba en la tumba. Estuvieron allí cuando se acercaron Juan y Pedro y encontraron también la tumba vacía. Y los ángeles anunciaron que Jesús estaba vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos habían oído estos testimonios, pero aún así no habían creído. Aún así estaban de camino de vuelta a su antigua vida, de vuelta a su antiguo lugar, discutiendo y hablando entre ellos acerca de todas las cosas que habían ocurrido, pero sin tener clara la esperanza y la fe a la que Jesús les había llamado. Y todo esto, repito, el mismo domingo de la resurrección. Creo que cuando vemos todo en su contexto nos damos cuenta de por qué está este pasaje en las Escrituras, ¿no? Jesús quiere mostrar esa falta de fe que tantas veces tenemos, ¿no? Quiere mostrar esa dureza de nuestro corazón que tantas veces tenemos, porque no se trata solamente de estos dos hermanos, de estos dos discípulos, que tan desalentados, tristes, faltos de esperanza y faltos de fe, están volviendo a su lugar, seguros de que Cristo no ha resucitado. Pero en ese momento llega Jesús, está caminando con ellos en su misericordia, les está haciendo preguntas para escarbar en su corazón y que ellos mismos sean conscientes de su falta de fe. Y ahora Jesús los va a remecer con su palabra. Versículo 25. Entonces él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Fijaos,
Obviamente cuando vemos toda la escena, ahora podemos claramente ver las palabras poderosas de Jesús y podemos ver esta reprensión de Cristo. Pero es una reprensión amorosa, no es una reprensión iracunda. El Señor les está hablando fuerte, pero les está hablando con amor, con el mismo amor con el que Él se ha puesto a su lado a caminar en medio de su tristeza y de su desazón. Insensatos y tardos de corazón, fijaos, insensatos, no llegas a comprender en tu cabeza. Tardo de corazón, es decir, tienes un corazón lento. Tienes un corazón lento para creer lo que el Señor ha dicho. Qué lento es tu corazón, qué lento es nuestro corazón y qué insensata es nuestra mente para creer lo que el Señor nos ha dejado dicho en su palabra por boca de sus profetas. ¿No era acaso necesario que Cristo padeciera? ¿Por qué ponéis los ojos solamente en la muerte de Cristo? La muerte de Cristo era necesaria, absolutamente necesaria, pero tenemos que comprender que la muerte de Cristo en primer lugar ya fue su triunfo, como hemos dicho, y en segundo lugar no todo terminó en la muerte, sino en la gloriosa resurrección. Y de hecho no ha terminado en la gloriosa resurrección. Así como Jesús resucitó, de la misma manera también ascendió a la diestra del Padre, y de la misma forma volverá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Todo esto es la esperanza del Evangelio, es decir, a día de hoy nosotros todavía seguimos esperando aquellas promesas que Cristo nos ha dado en el Evangelio. El Señor, muerto y resucitado, ahora está a la diestra del Padre y volverá. Así que la esperanza que habían perdido estos hermanos allí, es posible que nosotros también algunas veces nos veamos en su debilidad y perdamos la esperanza, o que mucha gente pierda la esperanza de que Cristo va a volver y de que Cristo va a juzgar y de que Cristo va a instaurar su reino eterno en una nueva creación. De ninguna manera debemos perder la esperanza y la fe. Por eso San Pablo nos llama a los cristianos a afirmarnos en la fe, la esperanza y la caridad. Las tres virtudes teologales, virtudes que Dios nos da por su gracia y que debemos pedirle al Señor: afírmanos en la fe, afírmanos en la esperanza, los ojos puestos en Jesús y en su venida gloriosa, en la manifestación de Cristo que se dará en el último día. Jesús en este momento se pone al lado de estos discípulos desanimados, tristes, desolados, sin fe, sin esperanza, les reprende con amor y ahora, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Jesús abre el entendimiento de estos hermanos en ese momento, en ese camino, caminando con ellos, abre los ojos de su entendimiento y empieza a catequizarlos en las Escrituras, empieza a instruirlos en las Escrituras y empieza a mostrarles todo lo que el Antiguo Testamento dice de Cristo. Toda la Escritura está llena de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta los libros de los profetas, los escritos, los salmos, todos los escritos del Antiguo Testamento nos hablan de Cristo, están alrededor de Cristo, de su persona y de su obra. Y es precioso cuando leemos las Escrituras, nos empapamos de ellas y por el Espíritu Santo vemos a Cristo en cada parte de lo que leemos. Cristo es el Verbo de Dios, Él es la palabra de Dios y la palabra escrita nos refleja ese Verbo, a Cristo mismo, pero nuestros ojos muchas veces están velados y necesitamos, al igual que estos discípulos,
pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que ilumine nuestro entendimiento, abra esos ojos del Espíritu para poder claramente discernir y reconocer a Cristo desde Moisés y siguiendo por los profetas a toda la Escritura. En el Nuevo Testamento, evidentemente, Cristo está manifestado. El Nuevo Testamento es justamente mostrarnos a Cristo. Es una lectura del Antiguo Testamento, pero en clave cristiana, ¿no? Pero cuando leemos el Antiguo Testamento directamente, debemos buscar a Cristo en todo lo que leemos. Y debemos pedirle al Señor, ilumíname para ver a Cristo en todo lo que leo. Y vas a ver a Cristo en todo lugar. Pero vemos aquí a Jesús, a Él mismo, manifestarles lo que de Él se decía en las Escrituras. Cuando llegaron a la aldea, llegaron a Emaús, ahora Jesús hizo como que se iba, ¿no? Y ellos le refrenan y le obligan a quedarse y le dicen, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día va declinando. Y entró Jesús y se quedó con ellos. Esto es parte de la hospitalidad, ¿verdad? De la hospitalidad del Medio Oriente, y era normal que lo invitaran a quedarse, pero además que estos hombres estaban cautivados por lo que este forastero les había mostrado acerca de Jesús en las Escrituras. Jesús se queda y ahora ocurre el segundo evento trascendental de este encuentro. Versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fijaos, Jesús está en la casa, es la casa de ellos o de uno de ellos, pero Jesús va a tomar la posición del padre de familia. El padre de familia, el principal de la casa, es el que bendice, el que pronuncia la veracá, la bendición que se pronunciaba en la celebración de una cena, ¿no? Evidentemente, San Lucas nos está mostrando aquí una reproducción de la escena de la última cena, donde el Señor ha instituido la Santa Eucaristía, ¿no? Y el Señor está repitiendo esos mismos gestos de pronunciar esa veracá, esa bendición sobre los elementos de esa comida. Es evidente que la intención de Lucas es mostrarnos que cuando Jesús pronuncia esa oración de bendición y parte el pan, es en ese momento que los ojos de estos discípulos son abiertos. Es el momento en el que el velo cae y los dos discípulos reconocen claramente a Jesús. Recordemos que Jesús, cuando partió el pan en esa última cena y nos entregó la Eucaristía, Él partió el pan diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros se entrega. El Señor identifica ese pan partido con su cuerpo entregado en la cruz, su cuerpo partido en la cruz, y la copa, el vino, es la sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados. Fijaos, Jesús les ha declarado todo lo que está escrito acerca de él en las Escrituras durante el camino, y ahora aquí alrededor de la mesa del Señor, al partir ese pan, Cristo se hace visible a ellos, se les manifiesta, porque su cuerpo era partido por la salvación de los suyos. Y cuando acontece esto, ardía el corazón de estos discípulos, ardía por el fuego de la palabra que nos muestra Cristo, y ardía también con sus ojos ya abiertos cuando se fraccionaba, cuando se partía
el pan, el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Hermanos, tenemos que ver claramente aquí una referencia a lo que la Iglesia ha venido celebrando desde aquel glorioso día del Señor. Cada vez que la Iglesia se reúne en la liturgia, celebramos a Cristo en la palabra, anunciamos la palabra, proclamamos la palabra, enseñamos la palabra, y esa es la primera parte de la liturgia, pero luego estamos juntos alrededor de la mesa del Señor, del altar de Cristo, donde nos unimos al sacrificio de Cristo, que fue hecho una vez y para siempre, pero al cual nos unimos nosotros, a la ofrenda de sí mismo, y al partir el pan tenemos parte de su sacrificio, y tomamos y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Y sabes que nuestros corazones arden con el fuego de la palabra, y nuestros ojos son abiertos a través del sacramento, y así nos alimentamos y crecemos en Cristo cada vez que nos reunimos en torno a su palabra y en torno al sacramento, a su cuerpo y su sangre. Qué preciosa referencia y qué maravilloso lo que Cristo ha dejado a la Iglesia como prenda de su sacrificio para nosotros. Y vemos cómo la débil fe de estos hermanos es fortalecida y es afirmada a través de la palabra y a través de los sacramentos. La fe es afirmada, fortalecida, de tal manera que ellos se levantaron en esa misma hora y volvieron a Jerusalén a buscar a los 11. Eran 11 kilómetros. No les importó porque habían tenido un encuentro con Cristo. Otra vez esos corazones débiles y tristes y faltos de fe y de esperanza ahora estaban gozosos, llenos de la plenitud y llenos del poder del Espíritu, porque habían recibido ese fuego en sus corazones por la palabra de Dios. Sus ojos fueron abiertos en partir el pan y habían sido llenos del Espíritu Santo. Y estas personas vuelven corriendo hacia los 11 a buscarlos. Y cuando les encuentran, ellos ni siquiera les dejan hablar, porque ellos también ya están disfrutando de el gozo de la resurrección. Y ellos les dicen: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Es decir, ya se había aparecido el Señor también a Simón, y Pedro había ido a confirmar a sus hermanos, a decirles: el Señor ha resucitado. Y estaban todos llenos de gozo. Y entonces los que llegaron de Emaús contaron lo que había acontecido en el camino, a dar ese testimonio, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Lo que continúa en este pasaje es como ahora Cristo se les aparece ahí a todos reunidos, pero eso será parte de otro sermón. Pero ahora, hermanos, quedémonos con estas conclusiones para que el Señor nos ayude, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer la debilidad de nuestra fe. Tenemos que reconocer también la insensatez que tenemos muchas veces y que nuestro corazón es muchísimas veces lento para las cosas de Dios. Tenemos que pedirle a Cristo, que en su misericordia siempre camina a nuestro lado, a pesar de nuestra debilidad: Señor, dame más fe. Señor, ilumina mi entendimiento, ilumina mi corazón. Recordemos siempre que fue necesario que Cristo padeciese, fue necesario, así como fue necesario que resucitase, y de igual manera es necesario que Él ascienda a la diestra del Padre como lo ha hecho, y es necesario que vuelva otra vez. Así que nuestra fe y nuestra esperanza sigue firme en que Cristo vuelve, y tenemos que seguir con esa esperanza y gozo en el corazón. Este mundo no termina aquí, no termina como vemos, todo catastrófico y sin esperanza muchas veces. No, este mundo será transformado. Cristo vendrá a juzgar, a restaurar este mundo caído, a traer su reino, y nosotros por eso debemos perseverar en la fe en Cristo, en la fidelidad a Cristo hasta el final,
para que su venida sea para nosotros de salvación, para que su venida sea para nosotros de gozo, y le recibamos al Señor preparados, vigilantes, como debemos hacerlo. Todas las Escrituras hablan de Cristo. Estudiemos las Escrituras. Centrémonos en estudiar y profundizar en la palabra de Dios y pidámosle a Dios que nos ilumine el entendimiento para ver a Cristo totalmente en las Escrituras. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Siempre recordemos buscar y tener una relación profunda con el Señor a través de su palabra. Y por supuesto, hermanos, para que nuestra fe crezca, se afirme, se establezca y perseveremos, necesitamos siempre estas dos cosas: las Escrituras, la palabra de Dios unida íntimamente a la oración, y también los sacramentos. Necesitamos la Eucaristía constantemente, palabra y sacramentos unidos por el poder de Dios. Ese es nuestro alimento, eso es lo que enciende nuestro corazón y eso es lo que quita el velo de nuestros ojos, lo que ilumina nuestra visión y nos deja ver a Cristo cada vez que partimos el pan. Palabra y sacramentos, hermanos, la vida de la Iglesia gira alrededor de estas cosas y que manifestemos el amor de Cristo a los que nos rodean. Vivamos en la caridad y en la obediencia a lo que Cristo nos ha mandado. Que el Señor y su gracia estén con nosotros y sigamos disfrutando con gozo de estas fiestas de la Pascua. Que el Señor bendiga su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos de pie a confesar, hermanos, nuestra fe con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas, y creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Vamos a terminar esta parte cantando la secuencia de la Pascua. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima
propicia de la Pascua, pero sin pecado. Las ovejas salva a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate a miseria humana y da a tus fieles parte de tu victoria santa.